Las drogas han estado presentes en la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo, y los tiempos actuales no son la excepción. El problema del consumo de sustancias psicoactivas está ahora extendido hasta los grupos sociales de edades más jóvenes, en quienes puede tener consecuencias devastadoras para su futuro. Con la existencia de las drogas legales como el alcohol y el tabaco, el acceso a este tipo de sustancias se ha hecho todavía más fácil. Los jóvenes, rodeados por un entorno que parece promover el consumo de estas sustancias, se ven obligados a tomar la decisión de si hacer caso a familiares y amigos que les invitan a probar estas sustancias o seguir las recomendaciones que otras personas les han dado para que ni siquiera se acerquen a su consumo. Todo esto puede hacer parecer al tema de las drogas complicado, al relacionarse con conceptos como el estado de ánimo, la atención de los padres, la comunicación y relaciones familiares, la influencia de amigos, el desarrollo físico, el desarrollo psicológico, los medios de comunicación, la legalización de drogas más peligrosas, los actos delictivos, etc. Es repetida cotidianamente la advertencia de no consumir drogas porque hacen daño a la salud, pero ¿en realidad sabemos de qué manera nos pueden afectar y qué tan grandes son esas consecuencias negativas? A continuación, dos consultas a expertos para conocer con precisión en los ámbitos psicológico y físico aspectos como los factores de consumo de sustancias psicoactivas y sus consecuencias. Bueno, soy Romero Cabrera Axeluriel. Y bueno, yo quisiera que nos contara de usted, de su información, en qué casas de estudios concluyó su preparación académica, cómo la ejerció, cómo fue que se le interesó esta especialidad, por favor. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Erika García López. Yo estudié la licenciatura en psicología en la Facultad de Estudios Profesionales Iztacala. En ese momento solamente ejercí para ámbitos escolares como enseñanza, y posteriormente me interesó más la educación especial en cuanto a problemas de aprendizaje, por lo mismo que hice un diplomado en problemas de aprendizaje desde la perspectiva neurocognitiva. Entonces pasaremos al tema directo de la drogadicción. Ah, qué es la drogadicción desde el punto de vista psicológico? Bueno, la drogadicción, podría yo decirte que es una enfermedad que se genera mediante las prácticas de consumo de ciertas sustancias, ¿no? Dependiendo de la necesidad que busque una persona mediante los efectos de estas sustancias. Ok. Ah, ¿Cómo se manifiesta psicológicamente el uso de dichas drogas en los jóvenes? Cuando ya las están consumiendo, son cambios en conducta. Generalmente es una conducta más agresiva. En la mayoría de los casos de los jóvenes, pues se trata de ocultar el consumo. Entonces, al negarlo, terminan pues los confrontan o ellos se defienden. Entonces, por eso generalmente hay conductas agresivas, que serían las principales. Durante el efecto del consumo son otras las manifestaciones psicológicas, como aquí dependería del tipo de sustancia. Sí. Bueno, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Qué causas o motivos son los principales para que los jóvenes caigan en este mundo de las drogas? Sí, uno de los motivos como más directos es el ambiente, el entorno en el que se encuentran. Si la droga en específico está al alcance, es muy accesible para algunas personas, y por otro lado, gente a su alrededor está
consumiendo dichas drogas, pues entonces ese entorno le va a facilitar y le va a promover incluso el consumo de las drogas. Las condiciones emocionales también suelen ser una causa, en el sentido de que mediante la droga se busca suplir alguna carencia afectiva, alguna necesidad emocional. Ok, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de depender de las drogas a tempranas edades? Justamente esta, la dependencia, ya que al consumo de droga se le deviene una situación que afecta el cerebro, ya que produce todas estas sensaciones temporales que producen los efectos. El bienestar es temporal, pero es algo que se está buscando constantemente, por lo cual el consumo de la droga es repetitivo y genera una adicción. Esta adicción o dependencia, a su vez, recae en el hecho de que la persona solamente va a estar ya en un estado de adicción muy avanzado, necesitando conseguir consumir esto y no piensa en otra cosa. Por decir, si es estudiante, deja de estudiar; si ya es un adulto, pues deja de trabajar. Inclusive pueden entrar en la delincuencia para poder obtener recursos, y físicamente pues se caen en un deterioro también muy, muy significativo, muy importante. Ok, y bueno, otra pregunta sería, ¿alguna vez usted ha tratado a alguien bueno, ha tratado psicológicamente a alguien que depende de las drogas? Y si es así, ¿cómo se llevó a cabo el tratamiento psicológico? En alguna etapa hice entrevistas y visitas a adolescentes de secundaria, visitas a sus familiares que consumían drogas, ya que la secundaria, el área de orientación, estaba interesado en darles atención. Sin embargo, no se prestó la familia y no se pudo dar un avance en ese servicio. Ok. am, de- Sí, seguiríamos con unos cuantos mitos que usted conozca que son más comunes sobre la drogadicción en los jóvenes. Mitos. Bueno, en el caso del alcohol, se considera que el alcohol te permite estar muy activo, lo cual solamente es un efecto pasajero. Es un tipo de droga que, por el contrario, te va a disminuir tus niveles de actividad. Sería uno de los mitos más generalizados entre los jóvenes. Ok, y hablando, enfocándonos más como que en un tema de si la manera de vestir, hablar, escuchar música de un adolescente se puede relacionar con el consumo de drogas. No, considero yo que específicamente el aspecto o la apariencia no tendría relación con el consumo de drogas. Ok, entonces también nos gustaría saber si el consumo de drogas puede llevar siempre a un comportamiento delictivo. En algunos casos puede llevar a un comportamiento delictivo y no siempre, porque en algunos casos es el recurso del costo de la droga lo que motiva que haya un comportamiento delictivo. Y entonces, si esto está accesible, no es tanto la necesidad del recurso económico, pues no hay necesidad de un comportamiento delictivo. También puede haber un comportamiento delictivo durante
el momento de la intoxicación, ya que algunas drogas inhiben el comportamiento social y entonces esto permite que su violencia derive en algunos delitos, quizá. Ok. Entonces, ¿qué características de un o una preadolescente se deben de tomar en cuenta para prevenir en ellos el consumo de drogas? Bueno, la etapa de la adolescencia, preadolescencia, sí es compleja y generalmente el contexto familiar y el contexto social deben de ser favorables para pues un desarrollo del adolescente, del preadolescente positivamente. Si su entorno, pues aparte también la familia, la escuela, lo presionan o son malos ejemplos, entonces el adolescente pudiera ser influenciable, pudiera estar viviendo una situación emocional eh, que le influya en el consumo de drogas. Las características de cada adolescente son diferentes. Entonces sabemos que los familiares pueden influir en que los jóvenes puedan consumir drogas, pero también nos gustaría saber si usted conoce formas utilizadas por los jóvenes para persuadir a los mismos jóvenes al uso de drogas tanto legales como ilegales. Esta última pregunta no te la entendí bien, que Ah, que sabemos que los familiares pueden influir en el consumo de drogas de los jóvenes, pero también sabemos que los jóvenes pueden influir en los mismos jóvenes para que consuman drogas tanto legales como ilegales. ¿Usted sabe algunas? Sí, generalmente eh, no específicamente por un grupo de edad, ¿no? Pero cada grupo de edad va a buscar convivir con personas más allegadas a su manera de pensar. Entonces, trátese de niños, preadolescentes, jóvenes, están rodeados de otros que también son de edades similares y por lo tanto, pues de ahí la influencia. Si los jóvenes influyen en otros jóvenes con el consumo de las drogas, en nuestro entorno pudiera ser el alcohol, el de mayor consumo, y la marihuana. Ok. ¿Y cuáles son las alarmas para prevenir las drogadicciones en los jóvenes y asimismo cómo las podemos identificar? Pues pudiera mucho tener que ver la dinámica familiar cuando la dinámica familiar no es muy apropiada o muy estable. Generalmente esta persona joven, adolescente, se va a vincular con otros que compartan esa situación. De alguna manera van a buscar el escape probablemente dentro del consumo de las drogas. Entonces, si dentro de su desarrollo enfrenta conflictos familiares, pudieran ser también los conflictos académicos para poder salir de ellos o evadir la realidad. Y nosotros a lo mejor no como profesionales, sino como personas allegadas a una persona que consume drogas, ¿cómo podríamos ayudar? Como personas que te interesas por otra persona, es muy importante el que si se vea que necesita ser escuchada, necesita platicar sus problemáticas y bueno, si de alguna manera al escucharlo te das cuenta que las problemáticas son graves, recomendarle una atención ya profesional. Ok, gracias. Bueno, yo tengo entendido que usted también es mamá y tiene 2 hijas, entonces también nos gustaría saber usted cómo ha hablado este tema con sus hijas y si nos podría dar algunos consejos para los padres de familia que nos vean
de cómo podemos hablar el tema con nuestros hijos, por favor. Ah, sí, efectivamente, tengo 3 hijos, aparte de las hijas que tú me comentas. Bien, para nosotros siempre ha estado muy claro el hecho de que alguna sustancia que ingerimos, que no es una sustancia que nuestro cuerpo produzca de manera natural, entonces está alterando las funciones desde los mismos medicamentos. Entonces, los medicamentos al ser consumidos dentro de lo que nosotros usamos como familia, para lo que son, no generar un exceso de consumo en los medicamentos o una dependencia. Entonces, si los mismos medicamentos ya nos están diciendo que su consumo podría ser perjudicial, pues incluso más otras sustancias. En la edad de, pues de convivir con los amigos, de salir, está muy utilizado también el que pues para convivir tomen el alcohol o porque también, como les mencioné, frecuentan la marihuana. Bien, entonces en ese sentido, para mis hijos ha sido bueno el que tengamos comunicación, el que esa comunicación es, pues tal persona consume esto, pero porque tiene tantos temas pues, en su cabeza, ¿no? Situaciones, conflictos, bueno, sí, y otras personas consumen otra cosa, pero no me gusta cómo se pone, o ya después le pasa esto, la resaca, además. Entonces esa comunicación pues también es importante. Ok. Bueno, por último, ¿podría darnos una conclusión de esta gran problemática social? Una conclusión sería el que dentro del desarrollo de los niños se observe muy bien qué es la información a la que tienen acceso, si esta información cumple sus necesidades de su etapa de desarrollo, el que si los niños tienen más curiosidad, también se ponga atención a la curiosidad que tienen y conforme van creciendo, sus intereses van a ir cambiando. Entonces, en el contexto familiar, en el contexto escolar, inclusive social, hay que estar pendientes de cuáles son esos intereses y podérselos aclarar a manera de información para que pues con esa consecuencia, sepan la consecuencia, perdón, de lo que conlleva consumir las drogas. Entonces es como responsabilidad de varios sectores, ¿no? Familiar, social y educativo. Ok. Fue un placer poder entrevistar en un tema tan importante como es la drogadicción en los jóvenes. Le agradecemos mucho que nos haya regalado un poco de su tiempo con el propósito de darnos información acerca del tema para solventar nuestra investigación con fines académicos, sabiendo que es un experto en el tema. Muchas gracias. Gracias. ¿De qué? Para servirles. Buenas tardes, nos presentamos. Mi nombre es Daniela Mendoza Rodríguez y mi compañera es Aranza Osorio Hernández. Somos estudiantes de tercer semestre del grupo 3 y M5 en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Estanislao Ramírez Ruiz. Y el día de hoy estamos muy agradecidas de encontrarnos con la ingeniera biotecnóloga Isela García Vázquez. Hola chicas, mucho gusto. Nos encontramos aquí para realizar esta entrevista con el fin de analizar más de cerca y desde el punto de vista biotecnológico el tema de la drogadicción en los jóvenes para nuestra investigación. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar con todas nuestras preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy, nos gustaría pedirle un poco de información acerca de usted. ¿Cuál es su nombre, su preparación académica, su especialidad,
dónde trabaja y cuánto tiempo lleva ejerciendo su carrera. Bien. Mi nombre es Gisela García Vázquez, soy ingeniera biotecnóloga, egresada orgullosamente del Politécnico, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, UPIBI. ¿En dónde trabajo? Trabajo en Pfizer, en una empresa farmacéutica. He ejercido, mi carrera profesional ha sido en el área de farmacéutica y llevo aproximadamente 12 años ejerciéndolo. Disculpa, ya, creo que es toda la información que necesitas. Dime si me faltó algo. No, así está perfecto. Muchísimas gracias. Comenzando con las preguntas, la primera que tenemos es, ¿qué es la drogadicción y la farmacodependencia? Ok, son dos términos que engloban básicamente lo mismo. Drogadicción es una adicción a las drogas, entendiéndose que droga es todo aquel compuesto, todo aquel elemento ajeno al cuerpo que te genera alguna sensación. ¿Por qué se generó o por qué existe el término farmacodependencia? Ese se acuñó a partir de que mucha drogadicción o mucho de este consumo se origina a partir del abuso de medicamentos, pero básicamente es el mismo término. Muchas veces a nosotros los jóvenes nos dicen, no te drogues, no tengas ningún contacto con este tipo de sustancias, es dañino, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los efectos que las drogas tienen en los jóvenes? Ok, pues mira, entendiendo la parte que te decía de farmacodependencia, siempre todo medicamento o toda sustancia tiene su efecto adverso. En medicina siempre se trata o engloba la parte del costo-beneficio. Siempre. Siempre va a haber un beneficio, pero siempre va a haber un costo o efectos adversos. Cuando se acepta que un medicamento es bueno o cuando te lo recetan o cuando se libera para su venta, etc. Cuando este beneficio supera el costo. Si en alguna etapa de desarrollo de un medicamento se identifica que realmente los efectos adversos son muy fuertes y no supera esa parte del beneficio, no se saca a la venta. Entonces, si ustedes jóvenes empiezan a consumir cosas que no necesitas, ustedes afortunadamente la gran mayoría de su población no necesita medicamentos, su salud es buena. Si ustedes empiezan a consumir medicamentos o drogas, ya llámense marihuana, cocaína, crack, heroína, todo eso, siempre el costo va a ser más alto. El beneficio o los efectos a corto plazo son los que a ustedes les gusta o por lo que se consume, pero finalmente a largo plazo el costo es muy alto. Por eso siempre se les dice, no consumas drogas. ¿Cuáles son esos efectos a corto y largo plazo? Pues los efectos a corto plazo son los placenteros, ¿no? Dependiendo, no podemos generalizar y decirte, todas las drogas te van a dar este efecto, todas las drogas te van a dar beneficio. Depende de qué droga o qué tipo de droga utilices, pero en general esos beneficios son euforia, hay algunos que te relajan, otros te desinhiben, algunos te hacen tener más energía, etcétera. Esos son los beneficios a corto plazo, ¿no? O los efectos a corto plazo. Algunos ya conforme los vas consumiendo, pues ya te empiezan a cobrar factura, que es la parte
te ralentiza tu reacción, tus reflejos se vuelven más lentos, boca seca, ojos llorosos, enfisema pulmonar, incluso llegando ya a niveles muy fuertes como esquizofrenia, paranoia, taquicardias. Son muchísimos. Y es lo que te digo, tampoco podemos decir todos te van a dar estos efectos adversos o ninguno de los efectos adversos. Depende mucho de qué droga estemos hablando. ¿Y se sigue consumiendo solo por el placer de tenerlo? Lo que decía, la euforia, todo eso. Depende, o sea, finalmente yo creo que el problema de la drogadicción es muy diverso y tiene muchos factores, es multifactorial, porque finalmente en todos los niveles sociales se presenta la drogadicción. Hay niveles en que es meramente placer, esa parte de la euforia, me gusta estar desinhibida en las fiestas, es una droga social. Llámese un alcohol, incluso el alcohol es una droga, el tabaco es una droga, hasta llegar a niveles de te desinhibe, te inhibe el apetito, te hace olvidar del dolor físico, y en la parte del dolor mental o psicológico, te desconecta de la realidad, y ahí es cuando el otro estrato social es el que se ve afectado, ¿no? Por eso muchos niños de la calle consumen drogas, porque no tienen suficiente dinero para comprar comida, y para inhibir su hambre, pues es más fácil y más barato drogarse. ¿Usted cree que esos sean los factores más comunes para que la drogadicción continúe? Insisto, es multifactorial la drogadicción. Yo no puedo decir es por hambre, es por placer. Algunos es para evitar una depresión, otros es para, estoy muy cansado y necesito energía, necesito ese chispazo de mantenerme despierto. Muchos trabajadores que necesitan rolar turnos o mantenerse despiertos durante largos periodos utilizan drogas para eso. O sea, es multifactorial. Y yo creo que en esa parte de lo multifactorial radica la dificultad del combate, ¿no? Contra la drogadicción. ¿Qué drogas son más comunes entre los jóvenes? Esa parte no te la puedo decir porque ya no soy joven. Lo que yo creo, o sea, realmente es una percepción, depende también mucho de qué estrato social estemos hablando, porque hay drogas más caras, hay drogas más baratas. Pues las más comunes, marihuana, heroína, crack, LSD, el alcohol. Yo creo que la más común por su legalidad, el alcohol, el tabaco. ¿Por qué el alcohol y el tabaco son una droga? Porque entran en la definición de droga. Son compuestos ajenos a tu cuerpo que te provocan que generan alguna sensación de bienestar, alguna sensación en tu cerebro, y que afectan tanto tu percepción como tu estado físico. Y me va a interrumpir mi niña, discúlpenme. Corazón, ahorita te atiendo, ¿va? Ya, listo. Sí, no se preocupe. Gracias. Bueno, siguiendo con la entrevista, yo le voy a hacer otras preguntas. Si es que mi compañera Daniela ya terminaste tu sesión de preguntas.
Así es. Bueno, mi nombre es Aranza y yo le voy a hacer otra ronda de preguntas. Muchas veces nos han dicho a nosotros los jóvenes, una vez que te drogas, ya de ahí ya no puedes salir. ¿Eso es un mito o eso es una verdad? O sea, ¿qué mitos y qué verdades conoces sobre las drogas? Realidades provocan adicción. Hay diferentes niveles de adicción. Hay algunas sustancias que te provocan adicción desde el primer consumo. Hay otras que necesitas consumirlas repetidas veces para que te provoquen adicción. La adicción también depende de cada persona. O sea, no todas las personas son susceptibles a los mismos niveles de adicción. Tal vez, Sara, tú puedas consumir mucho alcohol y sin problema tú lo puedas controlar. Y tal vez yo empecé a consumir y no sé, o sea, genera una adicción rápidamente. Depende mucho de cada persona y depende también de las sustancias. Eso es realidad. Mitos. Yo creo que sí hay muchos mitos de que la parte de la población pobre, la población marginada son los únicos que se drogan. No es cierto. O sea, yo creo que esa segregación depende de las sustancias. Hay sustancias muy baratas y hay sustancias de mayor costo, pero toda la sociedad es susceptible a la drogadicción. Y creo que está presente en todos los niveles. ¿Algún otro mito que conozca? Pues que uno lo puede dejar en el momento que quiera. Yo creo que, insisto, depende de qué sustancia y depende de cada quien. Esta es una pregunta como que muy científica. ¿Qué compuestos hacen más adictivas las drogas desde el punto general, no específicamente? Las sustancias psicoactivas. En la parte de farmacología, siempre se conoce lo que es una sustancia activa. La sustancia activa, por definición, es aquel componente, aquella molécula que es el que tiene el efecto terapéutico en la parte de farmacia. Es aquella que te va a generar algún efecto, ya sea en la parte mental o en la parte física, que te va a traer algún beneficio, ¿no? En la parte de drogas, pues las sustancias psicoactivas son aquellas que al entrar en tu cuerpo, que son ajenas a tu cuerpo, y que al entrar en tu cuerpo por cualquier vía, ya sea oral, inhalación, inyección, tópico, te puede generar alguna alteración en tu sistema nervioso central, en tu sistema físico, y que además es susceptible a provocarte una adicción. Esas son las sustancias que provocan las adicciones en las drogas en general. ¿Alguna vez usted ha tratado de cerca a alguien con adicción a las drogas? ¿Cómo fue esa experiencia en caso de que sí la haya tratado? Pues no, afortunadamente tuve mucha suerte, yo creo, en la parte de mi vida educativa. Que no tuve mucho contacto. Tal vez sí, sin saberlo. Pero no he mantenido contacto con nadie con el problema. ¿Me podría dar un ejemplo de alguna droga que se puede volver una adicción? Claro, hay muchos en la parte farmacológica, forman adicción, algunos analgésicos forman adicción, marihuana, cocaína. Desde tu punto de vista profesional, ¿qué opina o cuál es su punto sobre la legalización de las drogas y por qué? Yo creo que es un punto que se tiene que evaluar a fondo, pero en general creo que es beneficioso. Porque te lo puedo decir en la parte
desde mi punto de vista, que trabajo en la industria farmacéutica, que todo el control en los medicamentos es sumamente riguroso. Tenemos que comprobar todos los estados o todos los pasos por los que pasa un medicamento. No podemos decir, mi medicamento yo lo fabrico desde este punto y hasta este punto, y eso es lo único que voy a controlar. No, en la industria farmacéutica tienes que controlar esto es lo que más controlas, desde la fabricación hasta la distribución, pero además tienes que controlar los extremos. ¿Qué son los extremos? Pues el origen y la calidad de las materias primas que se utilizan. No porque nosotros no los fabriquemos, nos podemos desentender de, mi proveedor me dijo que esto estaba bien. Nosotros los tenemos que analizar. Tenemos que garantizar desde la materia prima, todo el proceso de fabricación, todo el proceso de empaque, embalaje, distribución, hasta llegar al punto final del paciente. ¿Y por qué me comparo con una droga? Porque finalmente hay muchas drogas de diseño, hay muchas drogas que son sintetizadas. Y en esas yo son en las que veo mayor peligro, porque se utilizan sustancias reactivas, se utilizan solventes, se utilizan reactivos de dudosa procedencia y que finalmente nadie asegura cómo se fabricó, su pureza, su efectividad, y que no te dañen o que no traiga algún solvente extraño, alguna impureza que te pueda afectar más allá de lo que el mismo efecto, no lo voy a llamar terapéutico porque las drogas no son terapia, pero el mismo efecto deseado, ¿no? Finalmente, en la farmacéutica, sobre todo en la fabricación de principios activos, de excipientes, se utilizan también solventes, pero ese control del que les menciono, nosotros nos tenemos que asegurar que esos solventes vengan, que no estén presentes, que es lo ideal, o que vengan en concentraciones muy, muy bajas para que no nos cause daño. Y ese es el control que finalmente no se tiene en la droga. Ese es uno de los puntos que yo le veo como muy beneficioso de la parte de la legalización. Otro punto pues es el narcotráfico. Finalmente nuestro país sufre mucho el narcotráfico, ya sea porque nosotros lo fabricamos, porque somos un territorio de paso para el mercado más grande que es Estados Unidos, y mucho se queda aquí, y mucha de esa sustancia genera peleas, disputas, drogadicción en nuestro territorio y toda una cadena de eventos. Pero si se regularizara, ya podrías hablar de control, ya no se estaría diciendo toda esa violencia de disputas de terrenos, de territorios de, el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, etc. Ya podríamos hablar de algo más civilizado, y no digo que no haya peleas, disputas entre las farmacéuticas, porque las hay, pero se llama competencia, y es algo civilizado, y es algo regulado. Bueno, adentrarnos un poquito, como dice usted, hay drogas que son tanto de uso como para enfermedades y para usos legales como para tanto usos ilegales. A nosotros los jóvenes usualmente luego solemos escuchar, la marihuana te hace menos que el éxtasis te hace más que la marihuana. ¿Qué drogas o cuáles son las drogas que podría causarnos más daño a nosotros como jóvenes ahorita que estamos en etapa de desarrollo? Mira, yo creo, y de verdad es que no lo malinterpreten y no lo toman como, ay, este es mejor, este es peor. Ninguna. O sea,
Y te lo digo desde el punto de vista de que yo también fui joven y que también fui así como, ay, hay que experimentar, ay, ¿qué se sentirá? Ay, quiero, o estoy muy estresada y quiero relajarme y fulanito me dijo que tomando esto me voy a relajar y que mis exámenes van a estar más, voy a ejercerlos o voy a contestarlos mucho mejor. O con esta droga, fulanito la utiliza y se concentra súper bien y aprende lo de un semestre, lo de un bimestre, lo de lo que tú quieras en una noche. No sé, o sea, yo te digo, de verdad, no lo intentes. Finalmente, yo que veo cuántas cosas puede haber en una tabletita, cuando de repente me llegan personas de, me tomé esta tableta que me la recetó mi vecina, mi amiga, y yo, ay, ¿y qué tiene? Es una tableta en una bolsa. No tienes ni idea de qué es. Nunca consuman nada. Y no hablo solo de drogas, sino el tecito, la pastillita, la bebida. De verdad, chicos, no consuman nada que no sepan de dónde viene. Porque hay muchas sustancias que nos pueden hacer muchísimo daño. Y hay veces que uno dice incluso, ay, es natural, ¿no? Ay, es natural, es bueno. No, hay venenos que son naturales. El arsénico lo puedes encontrar en la naturaleza y es mortal. Entonces, no, de verdad, no consuman nada, aunque sea natural, aunque te lo recomiende quien te lo recomiende, si no es algo que venga bien descrito, que contiene sus efectos adversos, se lo receta un doctor, etcétera. Realmente, y yo creo que los que más peligrosos son precisamente estas drogas de diseño que les mencionaba, porque ya son diluciones o ya con el afán de hacer rendir una cocaína para sacar más dinero. Finalmente, las drogas es un negocio muy, muy lucrativo, pero siempre uno quiere más dinero, más dinero, más dinero. Con el afán de obtener más dinero, diluyen estas sustancias y forman otras a través de síntesis química. Pero ya entrando una síntesis química, ya entran solventes que muchas veces son tóxicos y no los purifican, no purifican adecuadamente. Y ustedes se pueden estar inyectando, tomando, inhalando solventes muy tóxicos, sustancias muy tóxicas. Entonces, o sea, ninguna droga, yo te diría, ninguna es segura, salvo por acción terapéutica. Hay muchas drogas que sí eso forman parte de una terapia, pero las más peligrosas yo diría que son las sintéticas. Y muchas veces nos han dicho de que toma antidepresivos, te hacen calmarte, pero muchas veces también lo que muchos nos dicen es de que es que tomas drogas legales como el café, tomas drogas ilegales que a veces tú no sabes ni siquiera que están hasta en los de los analgésicos como el diclofenaco, como otras cosas que nos hacen relajarnos, y quisiéramos también saber esa diferencia entre tanto las drogas legales como las son del café, que nosotros como estudiantes estamos ahorita en esa etapa en donde estamos tomando para poder estar activos, y la de las ilegales, que son para poder estar ahora así como que despiertos, relajados o sin dolor de cabeza. Realmente, o sea, ¿por qué una droga es legal, la otra es ilegal, no? No sé. Por el efecto. ¿Qué tan adictivo es? O sea, sí, a mí me encanta el café, ¿no? Pero también tiene muchos beneficios el café y no es altamente adictivo. Y necesitas concentraciones muy altas para obtener una
una respuesta realmente así como muy extrema de ansiedad, alerta. Y finalmente también hay que tener mucho en cuenta que después de esos niveles de alerta, de mucha capacidad mental, vienen los bajones. Y es ahí donde uno dice, ay, ya no quiero el Desde su bajón, punto me de vuelvo a vista, drogar. ¿qué piensa acerca de las adicciones a sustancias psicoactivas en los jóvenes y cómo cree que podemos tener un mayor control y prevención sobre su consumo? Yo creo que el conocimiento, chicos. El conocimiento realmente, si ustedes saben cuáles son los efectos, cuáles son las virtudes, porque tienen algunas virtudes estas sustancias, pero siempre bajo el control. Por eso les decía que uno de los puntos que yo estoy en pro de la legalización es que se va a controlar. Porque sí tienen efectos buenos, pero siempre bajo control. Y se pueden manejar como todo medicamento, evaluando los pros y los contras. Si el beneficio es más fuerte, adelante, úsenlo bajo control, supervisión médica. Si el perjuicio es más fuerte que el beneficio, pues, como para qué, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que el conocimiento, la difusión, quitarle ese tabú de todo es malo, nada es bueno, ayudaría mucho. Pero es esa educación, necesitamos esa educación. ¿Cuál es su conclusión sobre esta gran problemática social? ¿Quisiera decir algún mensaje dirigido a los jóvenes para la prevención de la drogadicción o aquellos que sean drogadictos? Pues aquellos drogadictos busquen ayuda. Finalmente yo creo que si hay formas, va a ser una enfermedad y van a tener que vivir con ella, pero con la ayuda, con la guía adecuada, seguramente es controlable. Para los jóvenes, no experimenten, o sea, lo que les decía, realmente de verdad no confíen en el vecino, en el amigo, incluso a familiares, o sea, no confíen y no tomen cualquier cosa así de, me dijeron que esto estaba bien bueno y que me va a ayudar con X cosa. Hay muchas enfermedades, hay muchos trastornos que sí necesitan algún medicamento, alguna droga, pero vayan con el doctor. Este tipo de sustancias, por sus efectos tan fuertes, necesitan un seguimiento muy puntual. Entonces, realmente tampoco menosprecien eso de, ay, me estoy sintiendo triste, estoy teniendo algunos pensamientos no muy buenos, vayan con el doctor. O sea, si realmente ya ustedes ya se sienten en ese tipo de contexto, vayan con el doctor y no tomen cualquier cosa, ¿no? Ay, es que mi amigo me dice que estaba igual que yo hace unos meses y que con esta sustancia mágica ya está mucho mejor. No, chicos, no hagan eso, no jueguen con su vida. Fue un gusto estar con usted, el poder consultar el tema con un especialista sobre todo del área. Le agradecemos el tiempo compartido con nosotros por poder darse el tiempo para este fin académico sobre todo y sobre todo darnos un espacio para que nos contestara estas preguntas tan interesantes y poder agrandar un poco más nuestra investigación. Gracias por su incondicional tiempo a nuestro fin académico. Se lo agradecemos. A mí me da mucho gusto, de verdad, este tipo de trabajos porque veo que sí tiene una finalidad y bien ejecutados, como lo están haciendo ustedes, chicas. Yo creo que incluso ustedes pueden enriquecerse más allá de alcanzar su nota académica, más allá de cumplir con su tarea, trabajo, lo que sea. Ustedes se pueden enriquecer y eso véanlo así. Quédense con algo, aunque sea un poquito de lo que hayan podido asumir o adaptar de las pláticas, porque sé que no fui la única, sé que tuvieron otros especialistas. Entonces,
De verdad, quédense con eso. Muchísimas Gracias. gracias por todo el tiempo que dedicó. Se Sí, lo muchísimas agradecemos. gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas.